9 de cada 10 conflictos de interés llevados a los tribunales arbitrales se encuentran relacionados a la contratación de obras públicas. Y sobre las obras paralizadas, el 40% alcanzaron menos del 20% de avance y un 28% mostraban un avance superior al 80%. Y la obra paralizada promedio es de 20 millones. Yo creo que estamos ante un problema muy serio en la ejecución de la obra pública en el Perú. ¿Y qué podemos hacer? Seguro me vas a decir, la solución es una PMO, en parte. Y en este video te lo voy a contar todo. Mi nombre es Aarón Ballesteros y durante los últimos 25 años he estado transformando empresas con tecnología y con buenas prácticas. Seguro que has escuchado, al igual que yo, mucho sobre la solución que es la PMO, el Project Management Office, que es la gestión o la oficina de gestión de proyectos. Y hay experiencias interesantes que han ido pasando al Perú y las vamos a desarrollar. Pero, ¿qué es una PMO? Una PMO es una oficina de gestión de proyectos donde, de acuerdo a la dimensión del proyecto y el tipo de PMO, pero donde se facilita, por ejemplo, estructura organizacional para brindar apoyo en la dirección de proyectos, ya sea como pautas o buenas prácticas, plantillas, métodos, etc. De tal manera que esta oficina permita alinear estratégicamente a los proyectos con la estrategia empresarial o la estrategia organizacional. ¿Por qué debemos implementar una oficina de gestión de proyectos? El tema central, el tema clave es para brindar dirección de proyectos. Eso es lo fundamental. Ahora, las funciones ya las describí de alguna manera, la vamos a ir describiendo detalladamente. Yo diría que hay 4 o 5 tipos de PMOs. La primera, la más clásica, es que brinda pues los procedimientos, el apoyo y está orientada para una organización que recién está empezando. Y hay una que realmente ya se trabaja a nivel de objetivos estratégicos que brinden cambio a una organización, y estos tipos de PMO proporcionan una dirección ya más centralizada y ya son en departamentos o son áreas muy especializadas que solamente la tienen las grandes empresas. Y una última, y yo diría la más importante, es, por ejemplo, la oficina de entrega de valor, más conocida como BDO, o la oficina de gestión de proyectos empresarial o corporativa, que es la EPMO. Estos pueden trabajar en conjunto. Sin embargo, acá hay características importantísimas. Por ejemplo, la oficina de entrega de valor es una organización mucho más plana, más horizontal, está orientada a brindar agilidad, ¿no? Bajo los marcos de agilidad de trabajo. Ahí los trabajadores en realidad buscan su propia forma de trabajar, el famoso wow. ¿Cuál es tu wow? Siempre se preguntan qué es el way of work. Entonces, estas PMOs o esta BDO, que es la oficina de entrega de valor, se utiliza mucho cuando las características del proyecto están cambiando, están variando. Existen organizaciones, digamos, con capacidades de gestión de proyectos ya más maduras en este esquema. Yo diría que es el top. Claro, en el Perú no he visto que haya oficinas de entrega de valor. Lo que sí he visto, sí hay oficinas en las que yo inclusive he trabajado en algún momento, oficinas de proyectos estratégicos, de proyectos de cambio, por ejemplo, en el tema de transformación digital. Ahora, este centro de excelencia ágil o el BDO, tiene iniciativas centradas en el usuario, centradas en el cliente. Es decir, los enfoques son adaptables. En un mundo tan cambiante como el que estamos ahora, se adaptan, buscan adaptarse, buscan satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces el cambio acá es bastante importante. Para eso hay 2 temas importantes que ocurren en este tipo de PMOs, del tipo de centro de entrega de valor, oficina de entrega de valor. Por ejemplo, es que
se da un énfasis muy cuidadoso al patrocinador. A veces un patrocinador, el que asigna recursos, el que está, digamos, ahí viendo que el proyecto avance bien, delega a muchas personas o simplemente no se interesa y en realidad a veces no sabe su rol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace una mentoría, se encargan de hacer una mentoría. Es más, para el dueño del producto también se hace un coaching, se hacen capacitaciones. Lo importante en todas las PMOs es el tema de capacitación, de transferencia de conocimiento. Estas organizaciones están orientadas a los resultados, a la optimización, a la generación de valor. Y recuerden, la 7ª edición o versión del PMBOK, del PMBOK, del PMI, ya establece que los procesos están siendo cambiados por principios. Y dentro de estos principios está, por ejemplo, el tema de valor, el liderazgo, etc. Y ya no son 9 o 10 áreas de conocimiento como en la versión anterior, sino son 8 dominios de desempeño, que es diferente. Entonces ha cambiado mucho y hay que tener cuidado con hablar de PMOs que hoy día se están yendo más al tema de agilidad. Ahora, ¿cuál es el factor clave para que una PMO entregue valor? Yo diría que tiene que ver el bosque, no centrarse en un panorama muy puntual, sino más bien un panorama general. En realidad, tiene que ver que si hay varios proyectos, cómo todos estos están sumando y dando valor a la estrategia empresarial. Es decir, tiene en contexto qué es lo que está pasando. Y una de las cosas importantes que debe suceder es que una PMO ya no es esa PMO que era centralizada en cuanto a procesos y en realidad se dedicaba a que se cumplan los procesos y se olvidaba del proyecto. En realidad se olvidaba de generar valor. Entonces, por ejemplo, a mí me enviaban en su momento, por ejemplo, me hacían un apego a los procesos que yo debía seguir con la oficina de proyecto. Entonces, dedicaba muchísimo tiempo y los consultores y los recursos a generar valor para la oficina de proyecto y no para el proyecto en sí mismo. Entonces, eso ha cambiado. Y esto lo recalco porque no vaya a ser que estén pensando en una PMO tradicional o clásica de la que siempre hemos hablado. Ahora, ¿cómo elegimos una PMO? Porque de estas 5 PMOs, ¿cuál elegimos? Mire, en realidad todo depende de la complejidad, de la envergadura del proyecto. Si el proyecto, cuánto es el presupuesto para este proyecto, si va a manejar portafolios, si va a manejar programas, si dentro de esos programas hay proyectos, cuál es la inversión que se va a hacer. Está también lo referente a la toma de decisiones, si va a ser una toma de decisiones centralizada o una descentralizada, que es importante. La cultura corporativa, si estamos hablando de darle agilidad, no se trata de traer a una empresa a contratar y por arte de magia o por un tema misterioso o mágico, todo el mundo se vuelve ágil. Hay que trabajar la cultura, cómo está la cultura actualmente, y si bien es cierto, hay una transferencia de conocimiento de cómo se direccionan o cómo se gestiona la dirección de proyectos, es importante la cultura. Por ejemplo, una BDO, una oficina de entrega de valor, podría convertirse con base desde una PMO, y esa PMO, digamos, desaparecer. Es posible, se pueden hacer ahí unas mezclas, digamos, interesantes. Ahora, tenemos un entorno bien complicado, ¿no? Vivimos en un mundo con mucha incertidumbre. Los cambios son en periodos más cortos. Las personas, los clientes, los ciudadanos tienen mucho más poder de pedir y tienen mucho más conocimiento de lo que están pidiendo. Entonces, este escenario, este entorno, es muy importante considerarlo porque nos trae muchos desafíos que vamos a tomar en cuenta. Nosotros nos debemos centrar en en los desafíos, pero claro, en los proyectos críticos. No podemos centrarnos en cualquier proyecto, hay que darle foco a los proyectos críticos. Y una obra pública, un aeropuerto, una carretera, un hospital, son críticos porque le cambia la vida a las personas. Debemos quitar pasos innecesarios que no generan valor
y más bien mantener y consolidar los procesos que están generando valor. Es algo que no se hace, simplemente se ponen procesos, procedimientos en la dirección de proyectos que hace que haya problemas. El reclutamiento y la selección de las personas es importante, y sobre todo el darles una línea de carrera, el hacer que se queden los mejores, que no haya tanta rotación. Claro, en un mundo tan cambiante ahora, con tantas necesidades diferentes, hacer eso también es complicado. Por eso que la agilidad es una de las formas de que las personas se sienten más empoderadas, se sienten más a gusto, porque diseñan, y más que diseñar, eligen su forma de trabajar porque se organizan, no como antes, que era muy vertical, que se les decía qué y cómo hacer. En cambio ahora es el qué y el cómo se organizan, porque ellos son los especialistas, y esto también está pasando en las obras públicas. Y acá, a esta altura, ya sabiendo qué es una PMO y qué hace, y sin teorizar mucho, vamos al lado práctico. ¿Es posible aplicar una PMO para mejorar la ejecución de las obras públicas? Claro que sí. Existe dentro de la Ley de Contrataciones del Estado, en la disposición complementaria 21, 21ª, todo lo que es la contratación de PMOs o de servicios de Estado a Estado o de gobierno a gobierno. Y es más, y hay una experiencia, o hay varias, pero la que digamos más cercana y la más conocida es de los Juegos Panamericanos, donde se contrató a una PMO de origen de Reino Unido, de gobierno a gobierno, y no es que vino el gobierno y se encargó de la ejecución, sino era una asistencia técnica, era traer todo el know-how, el conocimiento, cómo dirigir proyectos a través de una PMO, con todas sus buenas prácticas, su cultura, y hay varias cosas que vamos a detallar más adelante, que han permitido que se llegue a tiempo y se cumpla con la infraestructura, con la organización de los Juegos Panamericanos, y creo que ha sido un buen ejemplo de esta aplicación. Pero para que eso ocurra, también lo dice la norma, es que tiene que haber una autorización del titular del sector que autorice que, y luego de haber, digamos, hecho las cotizaciones, el estudio de mercado y muchísimas cosas, y declarando que es digamos, es de envergadura o es muy especial para que bueno, hay unos criterios que hay que cumplir, autoriza a través de un decreto supremo. Ahora, ¿qué hacen esta PMO, digamos la que se trajo en ese momento? Se ha dedicado, por ejemplo, a la selección de proveedores. Desde ahí parte un proyecto, no es que el proyecto ya se adjudicó, le asignas a un gerente de proyecto y lo gestiona de alguna manera, y si le va mal le cortan la cabeza a él, y si le va bien, prácticamente no le dicen nada. También ha ayudado a transferir conocimiento, y ese conocimiento que ha transferido, se entiende que están trabajando ahorita reconstrucción por cambios, no sé si bajo la misma modalidad con Reino Unido, creo que sí. Entonces ahí estaría aplicándose esta transferencia, y hay mucho que se ha aprendido y se sigue aprendiendo. Ojo que los proyectos de envergadura, miren, el tema, por ejemplo, de reconstrucción por cambios, está manejando más de 7.000 millones de soles para reconstruir la parte norte por el fenómeno del Niño que ocurrió el 2018-19. Se está aplicando también para, por ejemplo, el aeropuerto Chinchero del Cusco, en la actualización de los expedientes técnicos y en la supervisión de la construcción. Ahora, aquí entra a tallar un tema, para eso de actualización de los temas, digamos, técnicos de diseño. No sé si has escuchado el tema del BIM, el Building Information Management. Este BIM lo que hace es se encarga, es un software y es un concepto más que solamente software, son buenas prácticas, que ve el tema del diseño, la construcción, la operación y mantenimiento, y todo lo integra en uno solo. Acá no es hacer planos en AutoCAD, en 2D, 3D, sino, y lo voy a explicar en otro video más adelante a mayor detalle, pero para que tengas claro, y que ayuda también para explicar en una PMO, porque sin un BIM sería complicado gestionar una PMO. Es posible, pero a los niveles, digamos, de liderazgo que queremos llegar, yo creo que es importante aprovechar las características de un BIM. Entonces el BIM
Básicamente es hacer digitalmente una maqueta, una construcción sin que esté construido, con todos los detalles, el tipo de piso, los focos, las luces, las columnas, la pintura, etcétera, todas las estructuras, de tal manera que eso esté vinculado, por ejemplo, con el tema de costos. Que esté, lo tradicional clásico era que en los planos se reflejaba la información visual. El ingeniero cogía los planos, los estudiaba y había una memoria descriptiva donde estaba lo que no estaba en el plano y lo podías leer y hacías una interpretación, y eso generaba ciertos errores. Entonces, esto del BIM es interesante porque en tiempo real, si alguien, por ejemplo, decide quitar una columna o decide cambiar el piso, se va a actualizar todos los planos que hay que actualizar, que nos tomaría mucho tiempo actualizarlos, y se actualizan en vivo. Por ejemplo, un gerente de proyecto, un residente, podría tener en su tablet todos los planos, pero ya no con esa mirada anterior de interpretación, sino que está viendo en tiempo real qué parte de la construcción lo está haciendo. Entonces es un recorrido virtual que podría hacer, y ojo, son herramientas que se integran como un todo. Por ejemplo, yo decido cambiar la estructura. ¿Qué efecto tendría si yo cambio un fierro de 3/4 por un fierro de media? Tanto en la resistencia del edificio, en los costos y en muchas actividades inclusive. Entonces, bajo esta lógica, otro que se ha firmado ya un convenio, un contrato de Estado es el hospital, la construcción del Hospital Lorena, que está atrasado 2, 3, 4, 5 años y no se sabe cuándo va a acabar. No hay mucha información sobre el tema, pero como parte de esto de la PMO es que se publique el avance, porque claro, todo debía estar en tiempo real. Un elemento importante para el éxito de una PMO es la forma de los contratos, el diseño del contrato. Hay un tipo de contrato al que le llaman el New Engineering Contract, que es el NEC, creo que está en la versión 3 o 4, y esto ha sido desarrollado en el Reino Unido. ¿Y qué es este tipo de contrato? Varía totalmente de los contratos clásicos que nosotros manejamos en el Perú en las obras públicas, y estos contratos que hacen son colaborativos, es decir, se juntan, digamos, en un big room, en un cuarto grande, todos, el contratante, el contratado, el gerente de obra, es un poco más, y hasta el cocinero, de tal manera que todos estén enterados y saben que todos trabajan para el proyecto, nadie va por su interés. Entonces suena esto muy romántico, pero sí se está utilizando, se ha utilizado ya en el Perú y ha dado resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que están obligados a generar alertas o avisos cuando vean que algo no está caminando, pero no como una excusa. Yo te dije, yo te avisé, no hiciste nada, ya ese no es mi tema, sino tienen que empujar el proyecto, tienen que sacar adelante el proyecto, y acá pues cambia la figura, porque en el Estado tradicionalmente el supervisor o el gerente, el jefe de proyecto viene, revisa y dice, no cumple porque dentro del contrato dice, por ejemplo, que me debías entregar una pantalla de 61 pulgadas y me estás trayendo una de 60. Entonces el propósito no se considera sino que sea exactamente lo que se pidió. Aquí hay más flexibilidad. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando hay algún conflicto o hay alguna, digamos, una disputa, es decir, no nos ponemos de acuerdo entre dos contratistas. Hay lo que se llama, y está en el diseño estipulado en el contrato, el Consejo de Resolución de Disputas. No estoy hablando sobre arbitraje, estoy en una etapa previa. Pero la condición es que no debe parar las actividades entre los que están en disputa. Puede ser entre subcontratistas, contratistas o el contratista con el ente que contrata. Se tiene que seguir, no se paraliza. Entonces, ¿quiénes se hacen cargo de esta resolución? Normalmente son ingenieros que se ha contratado bajo ciertos, digamos, esquemas de idoneidad. Ahí también se puede definir. Y lo que van a hacer ellos están en el contrato, durante la ejecución. Ellos conocen, no tienen que enterarse cuando ocurre el problema. Entonces, resuelven el tema y siguen avanzando. Resuelven la disputa. Esto evita que
digamos, haya problemas de detenimiento. Una de las cosas interesantes que pasó en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, rompieron lo clásico que es en la dirección, o era en la dirección de proyectos. Había 3 restricciones que prácticamente había que cumplir. Oye, para que un proyecto sea exitoso, tiene que terminarse dentro del alcance, tiempo y bajo los costos acordados. Y eso en realidad siempre ha sido una discusión que eso era imposible, porque en realidad hay modificaciones, hay cambios en el costo. En este caso, la restricción se convirtió, como en una fecha límite, se pusieron de acuerdo en que el tiempo no podía cambiar. Podía cambiar un poquito el alcance, podía cambiar los costos, y sobre esto los costos, estos contratos NEC son bien interesantes porque en lugar de castigar, premian el cumplimiento. Si alguien cumple, digamos, antes de tiempo o cumple, le da un valor distinto. Entonces, acá hay un tema de flexibilidad que hay que manejar. Ahora, legalmente, si bien es cierto, puede intervenir la Contraloría, pero este tipo de contratos se manejan bajo los estándares internacionales de comercio internacional o digamos, de las leyes internacionales. Por lo tanto, el manejo, la forma son distintas, se tratan como si fueran privados. Ahora, ¿cuáles son los habilitadores digitales para que esto ocurra? Porque claro, no se trata de poner una PMO, tener un contrato y lo comenzamos a manejar manualmente. Miren, aparte del BIM, que ya les expliqué, está el tema, por ejemplo, de un PPM, que es un software para gestionar una PMO, gestionar proyectos. El único inconveniente aquí es que las PPMs, supongo que ya se han actualizado, porque lo que está diciendo ahora el PMBOK es que está cambiando estos temas de agilidad, ha incorporado, ya no son procesos, sino son principios, ya no son áreas de conocimiento, sino son dominios de desempeño, está más preocupado en el resultado. Entonces, pero sin embargo hay que conseguir uno flexible, que se adapte a la forma como está trabajando, y cada proyecto tiene su propia organización. No es que un proyecto lo hagamos de una manera y después vamos a otro proyecto y lo hacemos de la misma forma. Luego está digamos, utilizar tecnología APIs para interoperar. Tenemos la PMO que debe operar con otra PMO pequeña de repente, entonces tienen que tener una interoperabilidad semántica, una interoperabilidad de procesos y una interoperabilidad tecnológica a través de las APIs. Pasa cierta información. Lo otro es el cuaderno de obra y el cuaderno de obra digital, que tiene la OCE, su propia versión, pero habría que ver si esto sigue siendo aplicable, porque todo lo que estoy comentando cambia un poco la dinámica, y yo para qué tendría que virtualizar un cuaderno físico, y eso es lo que normalmente se hace en muchas entidades del Estado. En lugar de replantear el proceso, automatizo lo manual que manejo y lo virtualizo, y es algo de esto lo que está pasando. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta que toda esta propuesta, toda esta revisión se hace dentro del marco legal existente, porque cambiar leyes nos puede tomar tiempo. Y lo que quiero demostrar con este video es de que en el Perú se puede mejorar la ejecución de contratos de obra pública, la ejecución de obra pública, porque no podemos seguir teniendo parados hospitales, y los montos que hay en obra parada es increíble. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Utilizar una PMO en el Perú es viable, debería hacerse bajo los estándares del PMI. Lo segundo es que las leyes que tenemos actualmente permiten hacerlo. Lo importante es que se capacite más, que se entrene más a las personas, que haya más proyectos. Lo tercero, hacer un seguimiento mucho más cercano, por ejemplo, a los proyectos sean de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, como de reconstrucción de cambios, como de Chincheros en Cusco, el hospital Bernales,
Hay varias obras que están trabajándose como PMO. Esa experiencia, ese conocimiento es importante y la gestión del conocimiento aquí es importante. Una vez que uno, por ejemplo, termina un proyecto, ¿qué es lo que le dice? Uno tiene que responder qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué no se hizo, qué se debió hacer y qué oportunidades de mejora encuentra. Eso creo que es importante. Y la transformación digital, el gobierno digital tiene mucho que ver con esto de las obras públicas. Es un concepto mucho más amplio que poner realmente al ciudadano al centro de todo. Si estás interesado en estos temas, en Aarón Ballesteros Digital estamos brindando servicios sobre PMOs con la tecnología BIM, el Building Information Management. Llámanos, ponte en contacto y agendemos lo más pronto una reunión.